Saludos a todos, buenos días. Vamos a continuar con estas secciones de física y en el día de hoy estaríamos hablando del movimiento rectilíneo uniformemente variado, una continuidad del capítulo que tiene que ver con cinemática del movimiento. Empezando un poco hablando sobre lo que es este tipo de movimiento, se produce un movimiento rectilíneo variado cuando un vehículo, una partícula, cambia de velocidad. Quiere decir, cuando hay un cambio de velocidad, ya sea que la velocidad aumente o que la velocidad disminuya, se produce este movimiento rectilíneo uniformemente variado. Este movimiento puede considerarse dos posibilidades, como te decía, como vemos aquí en la parte del gráfico derecho, o que la velocidad aumente, quiere decir que la gráfica sea como una línea recta positiva ascendente, o que la velocidad disminuya, ya sea cuando un vehículo esté frenando o algo por el estilo. Entonces, este movimiento tiene la particularidad de que para poder resolver cualquier tipo de problemas en este movimiento, valga la redundancia, utilizaremos siempre cuatro ecuaciones. Esas cuatro ecuaciones son las que siempre estaremos utilizando, tomando en consideración la siguiente característica. BF significa velocidad final en todas las ecuaciones. BI significa velocidad inicial. A veces la veremos como BI o la veremos como B0. Eso es velocidad inicial. D es igual que la distancia, o a veces la veremos acá, como ustedes la pueden ver acá. Distancias también, aparte de verse con D, se podrá ver como delta X. Eso significa que la distancia es horizontal. Si ves que es delta Y, hablaríamos entonces de la distancia, pero de manera vertical. Entonces, eso es distancia. Otra característica o otra de la variable, A tiene que ver con la aceleración y T tiene que ver con tiempo. Entonces, cuando yo vaya a trabajar con un movimiento rectilíneo uniformemente variado, tengo que asegurarme varias cosas. Primero, que el ejercicio me indique de que hubo un cambio de velocidad o de que hay alguna aceleración. Si hay un cambio de velocidad o, en su debido defecto, hay alguna aceleración o desaceleración, quiere decir que el cuerpo ya entra en movimiento rectilíneo uniformemente variado. Por lo tanto, para resolver el problema, tengo que utilizar una de las cuatro ecuaciones. ¿Y cómo yo uso la ecuación correcta para resolver el ejercicio? Bueno, tiene que tomar en cuenta varias cosas. Primero, siempre tendremos que buscar cuatro variables en el problema. O sea, siempre hay que buscar cuatro variables en el problema para poder resolverlo. Siempre, siempre. O sea que para yo poder resolver un problema tengo que buscar las cuatro variables del problema. Y después tengo que seleccionar la ecuación que contenga las cuatro variables. O sea, yo busco esas cuatro variables, luego selecciono la ecuación que contenga las cuatro variables y por último resuelvo el ejercicio. Esos son los tres grandes pasos que tenemos que dar para resolver un problema de movimiento rectilíneo uniformemente variado en el que haya un cambio de velocidad o un cambio de aceleración o una aceleración. Ahí está, esos serían como básicamente los puntos a considerar. Entonces, para eso, bien, entonces tiene que contener las cuatro variables y luego resolver el problema. Veamos un ejemplo. Veamos un ejemplo. Tenemos una partícula, ¿verdad? Una patrulla policía, marcha tiene en marcha un auto que se transita sobre una avenida recta. La velocidad constante, fíjate que aquí me dicen que la velocidad del carro es constante, la de la patrulla, a 30 kilómetros por hora. Mientras supervisan a los transeúntes de la avenida, al ver pasar por el carril un motorista a alta velocidad, acelera a razón de 4 metros sobre el segundo cuadrado. Quiere decir que llevo una velocidad, veo un transeúnte que tal vez viola una norma de tránsito y acelero. Si acelero ya, el cuerpo entra en movimiento rectilíneo uniformemente variado, lo cual lo logra al cabo de 5 segundos. O sea, alcanza a este transeúnte en 5 segundos. Y me piden el problema, qué velocidad
tiene el auto de policía al momento de alcanzar al motorista. En este caso me estarían pidiendo esa velocidad final. Veamos cuáles son los datos de mi problema. Por un lado tengo la velocidad inicial a la que transita la patrulla policía, que es 30 kilómetros por hora. Cuando el transeúnte acelera, y ahí aparece mi segunda variable, una aceleración de 4 metros sobre segundo al cuadrado. Luego lo alcanza al cabo de 5 segundos. Ahí tengo mi tercera variable, que es el tiempo. Y por último me piden cuál es la velocidad final que tiene el auto de policía, y ahí está mi cuarta variable. O sea, fíjate cómo aquí, leyendo bien el problema, sacamos las 4 variables del ejercicio. Recordándote que los pasos son para resolver el problema: obtengo las 4 variables, selecciono la ecuación, y luego que selecciono la ecuación, resuelvo el problema. Pero aquí hay un dato importante que tú necesitas conocer, y es que tanto la velocidad inicial, o la velocidad inicial prácticamente, está en kilómetros por hora, mientras las demás variables están en metro y segundo. Fíjate que la aceleración está en metros sobre segundo al cuadrado y el tiempo está en segundo. Por lo tanto, lo primero que tengo que hacer antes de resolver el ejercicio, lo primero que tengo que hacer es convertir esta velocidad inicial de kilómetro por hora a metros sobre segundo, utilizando ya la regla de 3 que conocemos. Buscamos el factor de conversión. 1 kilómetro por hora equivale a 0.2778 metros sobre segundo. Ahora, 30 kilómetros por hora, yo no sé cuántos metros por segundo son. Igual como ya habíamos visto en el video de conversión de unidades, si yo quiero convertir de kilómetro por hora, primero que tengo que buscar el factor de conversión, que es este. 1 kilómetro por hora tiene 0.2778 metros sobre segundo. Ahora, 30 kilómetros por hora, yo no sé cuántos metros sobre segundo hay. Y multiplico en cruz. 30 por 0.2778 y 1 kilómetro por X metros sobre segundo. Quedaría así: X metros sobre segundo por 1 kilómetro por hora sería igual a 30 kilómetros por hora por 0.2778 metros sobre segundo. Entonces, a mí lo que me interesa es saber este valor que está acá de X en metros sobre segundo. Por lo tanto, debo despejar este kilómetro. Y como este kilómetro está multiplicando al valor que quiero buscar, lo mando para el otro lado dividiendo. Entonces quedaría así: 30 kilómetros por hora por 0.2778 entre 1 kilómetro por hora. Entre 1 kilómetro por hora. 30 por 0.2778 entre 1. Entonces, fíjate que aquí tengo kilómetro por hora aquí arriba, que se iría con kilómetro por hora de aquí abajo. Y solamente me quedaría metros sobre segundo. Entonces, 30 por 0.2778 entre 1, eso te va a dar justamente 8.3 metros sobre segundo. O sea que yo sé que esta velocidad inicial que tenemos aquí es 8.33 metros sobre segundo. Ahora sí, ya tengo mi velocidad convertida a metros sobre segundo, por lo tanto continúo resolviendo el problema. Entonces, recuerda, tengo que tener 4 variables para resolver este problema. Y la tengo aquí. Tengo velocidad inicial, tengo aceleración, tengo velocidad final y tengo tiempo. O sea, como variables. Entonces, lo que procede ahora es que nosotros identifiquemos la ecuación que nos facilite resolver el problema y que contenga las 4 variables. ¿A qué me refiero con este paso? Mira, aquí tú vas a tener las 4 ecuaciones. Fíjate lo siguiente. Yo tengo que las 4 variables de mi problema son velocidad final, aceleración, tiempo y velocidad inicial. Esto quiere decir que en estas 4 ecuaciones no hay distancia. Por lo tanto, la ecuación que yo debo de seleccionar debe de ser una donde no aparezca la distancia. ¿En cuáles ecuaciones no aparece la distancia? En una sola de ellas. Por ejemplo, si te fijas, en esta hay distancia, en esta hay distancia y en esta también hay distancia. Por lo tanto, la única ecuación que no tiene distancia es la primera. Es la primera. Y por ejemplo, mira, mi ejercicio tiene velocidad y final como variable. Sí, por eso la incluyo. ¿Mi ejercicio tiene velocidad inicial como variable? Sí, por eso la puedo usar. ¿Mi ejercicio tiene aceleración como variable?
Sí. Y mi ejercicio tiene tiempo como variable. Claro que sí. Por lo tanto, esa es la ecuación que yo debo utilizar. Y como te dije aquí, cogemos esta ecuación que sería la número 1. La número 1. Entonces, con esta ecuación número 1, ahora, que es la que contiene las 4 variables de mi problema y es la que yo voy a utilizar, ya veo que la velocidad final está despejada, por lo tanto sustituyo. Velocidad inicial, 8.33 metros sobre segundo. Más aceleración, 4 metros sobre segundo cuadrado. Por el tiempo, 5 segundos. 5 segundos. Entonces, ya yo veo que segundo está aquí multiplicando y aquí yo tengo segundo al cuadrado. Por lo tanto, este segundo que está multiplicando se iría con uno de estos segundos que está aquí en división. Como es segundo al cuadrado, este que está acá se iría con uno de estos dos que están aquí al cuadrado. Entonces digo 4 por 5 sería 20 metros sobre segundo solo. Entonces 8.33 metros sobre segundo más 20 metros sobre segundo me da 28.33 metros sobre segundo. Y eso que está ahí es la velocidad final que yo estaba buscando. Entonces ya encontré la velocidad final, que era lo que me pedía el problema. Veamos otro ejemplo. Veamos otro ejemplo. Mira aquí. Me dice, mira, al ser golpeada cierta bola de golf, inicia su movimiento a velocidad de 6 metros sobre segundo. Velocidad inicial. Esta se desliza en línea recta y alcanza el hoyo a 2 metros sobre segundo. Velocidad final. El cual está a 10 metros. Ahí me están dando la distancia que tiene el hoyo. ¿Con qué aceleración se deslizó la bola? Datos del problema. Velocidad inicial, 6. Velocidad final, 2 metros sobre segundo. Me dan la distancia, que es 10 metros, y me piden la aceleración. Ahí están mis 4 variables. Entonces yo tengo que usar una ecuación que contenga las 4 variables, sabiendo que esa ecuación que contenga esas 4 variables, aquí en estas 4 variables, yo no tengo tiempo. Aquí no aparece tiempo en estas 4 variables. Como no aparece tiempo dentro de mi problema, la ecuación que yo seleccione de esas 4 debe ser una que no tenga tiempo. Tanto la primera como la segunda, como la tercera tienen tiempo. Por lo tanto, la más idónea sería esta. Y también mira por qué sería esta. Mira por qué sería esta. Mi ejercicio tiene velocidad final como variable, como tú ves aquí. Mi ejercicio tiene velocidad inicial como variable, como tú lo puedes ver aquí, ¿verdad? Mi ejercicio tiene distancia como variable, como lo puedes ver acá. Y me piden la aceleración, que sería esta que está acá. Entonces, ¿qué tengo? Voy a utilizar la ecuación número 4. Y lo que tengo que hacer es despejar la aceleración. Despejar la aceleración. Como te pongo aquí, uso la 4 y despejo la aceleración. Entonces, ¿cómo despejo la aceleración? Primero quito esta velocidad inicial. Esta velocidad inicial está sumando o restando, ¿verdad? Está sumando en este caso. La mando para este lado con la operación contraria. La mando restando. O sea, como está sumando a toda esta expresión, que es donde está la aceleración, como esa velocidad inicial está sumando, la mando para el otro lado restando. Y quedaría así. Velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado es igual a 2 por aceleración por distancia. Entonces, tanto el 2 como la distancia están haciendo la misma operación de cara a la aceleración. Están multiplicando. Por lo tanto, tengo que mandarla para este lado con la operación contraria, que sería dividiendo. Y la puedo mandar junta a las dos. Entonces quedaría velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado entre 2 por la distancia. Y ya ahí la aceleración queda despejada. O sea que esa sería la ecuación de la aceleración despejada y con eso podemos resolver el ejercicio. Digo, ahora sustituyo velocidad final 2 al cuadrado. Velocidad inicial 6 al cuadrado.
entre 2 por la distancia, 2 por los 10 metros. Tendría 2 al cuadrado da 4. 6 al cuadrado da 36. Y 2 por 10 da 20. Da 20. Entonces 4 menos 36 me queda negativo 32. 32. Entre 20. Entonces fíjate qué pasa. Aquí yo tengo metro sobre segundo al cuadrado y aquí tengo metro. Un metro multiplicando y un metro dividiendo. ¿Qué se va? Se iría este metro que está aquí abajo con uno de los metros de los que quedan ahí arriba. Con uno de ellos, porque aquí hay 2 metros, porque está al cuadrado, y aquí hay uno. Entonces, uno de los que tiene 2 se iría con este que está aquí abajo. O sea que nada más me quedaría metro solo sobre segundo al cuadrado, que es la unidad de medida de la aceleración. Entonces quedaría menos 32 entre 20, eso da menos 1.6 metros sobre segundo al cuadrado. Veamos un último ejemplo de esto de movimiento rectilíneo uniformemente variado. Veamos este ejemplo. Un móvil recorre una distancia de 20 metros. Aquí me están dando la distancia que recorrió con una velocidad de 4 metros sobre segundo. Me están dando la velocidad inicial en un tiempo de 6 segundos. Me están dando el tiempo. Y me piden cuál es la aceleración media que experimente el móvil. Entonces, como me están pidiendo aceleración, ¿qué digo? Datos del problema. Distancia 20, velocidad inicial 4, tiempo 6 y me piden aceleración. Igual cojo una de las 4 ecuaciones, ¿verdad? Que contenga esas 4 variables. Pero fíjate que de estas 4 variables que tengo aquí, hay una que no está, que tengo que saberlo. La ecuación que yo vaya a seleccionar no debe de tener velocidad final porque no es una variable del problema. Entonces, de las 4 ecuaciones, como te pongo aquí, la única que no tiene velocidad final es la ecuación número 2. Fíjate que la 2 tiene mis 4 variables y no tiene velocidad final. Por lo tanto, es la que yo tengo que tomar en consideración. Bien, uso esa ecuación número 2. No cojo ninguna de las otras 3 porque mira, aquí está la velocidad final, aquí también y aquí también. Ok, tomo esa ecuación y de aquí, como me están pidiendo la aceleración, tengo que despejarla. Hago el mismo proceso. Esta velocidad inicial que está acá, por el tiempo, esa expresión está sumando a la aceleración tiempo cuadrado sobre 2. Está sumando, la mando para el otro lado, restando. Entonces quedaría así, distancia menos velocidad inicial por tiempo es igual aceleración por tiempo cuadrado sobre 2. Luego quito el 2, que está dividiendo. Lo paso para acá, multiplicando. Míralo ahí el 2 donde queda multiplicando. 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 Por último, lo otro que me queda al lado de la aceleración es el tiempo al cuadrado que está multiplicando. Lo tengo que mandar para el otro lado con la operación contraria. O sea, lo mando dividiendo. Quedaría todo de esta manera. Quedaría todo de esta manera. Entonces ya ahí está despejada la aceleración. Por lo tanto, la aceleración es distancia menos velocidad inicial por tiempo por 2 entre el tiempo al cuadrado. No tiene que aprenderte cómo se dice, sino cómo despejar. Entonces ya lo que hago es que sustituyo mi variable. Sustituyo mi variable. Como puede ver acá, distancia 20 metros menos velocidad inicial por tiempo. Velocidad inicial son 4 metros y el tiempo son 6 segundos. Ahí está. Todo eso multiplicado por 2. Entre el tiempo al cuadrado, 6 segundos al cuadrado. Entonces, digo ahora, 4, 6 por 4. Aquí. O sea, digo ahora 6 por 4. 24. Fíjate que este segundo que está aquí abajo se puede ir con este que está, porque uno está multiplicando y este está multiplicando y este está dividiendo. Entonces, 6 por 4, 24. Como lo ve aquí. Después digo 20 menos 24 y después lo multiplico por 2. 20 menos 24, eso da negativo 4. Por 2 quedaría negativo 8. 6 al cuadrado da 36. Por eso está aquí 36 segundos al cuadrado. Entonces, menos 8 entre 36
Eso da negativo 0.22 metros sobre segundo al cuadrado. Y ahí estaría completado nuestro ejercicio. Ahora, continuando con esta sección, entraríamos a caída libre. Caída libre es el tipo de movimiento que obviamente igual es un movimiento rectilíneo uniformemente variado porque hay un aumento o una disminución de velocidad o en su debido defecto, los cuerpos que están en caída libre experimentan la aceleración que le llaman la aceleración de la gravedad. Entonces, este movimiento, ya sea que un cuerpo yo lo lance hacia arriba, como lo pongo acá, ya sea que el cuerpo yo lo lance hacia arriba o se deje caer hacia abajo, ya sea que yo lo lance hacia arriba o lo deje caer, estos cuerpos entran en caída libre. Obviamente, sin tomar en cuenta la resistencia del aire. Entonces, todo cuerpo en caída libre ya automáticamente experimenta una aceleración. O sea que cuando hablemos de un movimiento vertical o de caída libre, que se lance un objeto o que se deje caer, ya yo sé por defecto que la aceleración que va a experimentar el cuerpo tiene su nombre, que se le llama la aceleración de la gravedad. Y esta aceleración tiene un valor constante, que es de 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Y como te lo pone aquí, hacia abajo, independientemente de su masa. Entonces, esa aceleración en todo movimiento de caída libre siempre tengo que ponerla, porque ya es una variable conocida, que es gravedad y que su valor es 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces, tenemos que tener en cuenta que la gravedad en este caso es hacia abajo y se denomina con la letra G. Entonces, ¿qué cambia de lo que vemos, de lo que vimos en el movimiento rectilíneo uniformemente variado? De las 4 ecuaciones que conocimos en el movimiento anterior, que era horizontal, este es el movimiento vertical. ¿Qué cambia entre aquello y este? Lo primero es que donde quiera que esté aceleración, de las 4 ecuaciones que yo había visto anteriormente, cambio la A, que es aceleración, por gravedad, porque en este caso la aceleración se llama la aceleración de la gravedad. Primer cambio. Y segundo cambio, el otro movimiento era horizontal, este es vertical. Por lo tanto, donde quiera que la distancia esté expresada como delta X del otro movimiento, yo lo cambiaría para que sea delta Y. Y esa delta Y en este movimiento se conoce como altura. O sea, la distancia vertical que recorre un cuerpo se conoce como altura. Viendo ya la diferencia entre las 4 ecuaciones que vimos ahorita del movimiento rectilíneo uniformemente variado de manera horizontal y este que es vertical, ¿qué cambia? Yo utilizaré las mismas 4. Lo único que, por ejemplo, en la primera, en vez de tener A aquí, yo voy a cambiar esa A y le voy a poner aquí negativo G. Le pongo negativo G porque la G es hacia abajo, por lo tanto es negativa, tomando como referencia de que para mí positivo es todo lo que vaya a la derecha o hacia arriba. Como la gravedad es hacia abajo que apunta, la pongo negativa en esta ecuación. En la segunda, por ejemplo, en vez de delta X sería delta Y. Y en vez de más A, aquí ¿verdad? Sería negativo G, como lo puede ver acá. Negativo G. Como lo puede ver acá. En la tercera, en vez de delta X, yo lo cambiaría para delta Y. Y en la última, en vez de delta X aquí y en vez de A aquí, sería menos 2G por delta Y. Es el único cambio que tenemos del movimiento vertical y el horizontal. Y la manera de resolver cualquier problema de un movimiento vertical es lo mismo que acabamos de ver de manera horizontal. Veámoslo con un ejemplo práctico. Esto. Por ejemplo, con la idea que un periódico llegue a un cuarto nivel de un edificio, el cual está a 6.60 sobre el punto de lanzamiento. Dígase, el cuarto piso está 6.60 sobre la mano de la persona que lo va a lanzar. Yo quiero lanzar un periódico que está y quiero que llegue al cuarto piso. Y ese cuarto piso está 6.60 metros hacia arriba. El repartidor lanza el periódico a 10 metros sobre segundo. O sea, lo lanzó a una velocidad de 10 metros sobre segundo. Y me pregunta el problema,
¿llegará el periódico al lugar pretendido? Entonces, la pregunta simplemente yo la tengo que responder con algo. Y te lo voy a poner por acá. Por acá, mira. Si el periódico llega a más de 6.60 metros, llegaría. Si la altura a la que llega es menor a 6.60 metros, no llega al cuarto piso. No llega al cuarto piso. O sea que ahí tenemos que tener en consideración esa parte. O sea, lo que yo tendría que buscar para asegurarme de que si el periódico va a llegar o no, lo que yo tendría que buscar es, en este caso, la altura a la que pudiera llegar el periódico y asegurarme de que esa altura a la que él puede llegar es 6.60 metros o más. En caso de que no llegue a esa altura, entonces podemos concluir que el periódico no llegaría al cuarto piso. Viendo este problema, saquemos las variables que tengo, sacando las variables que tengo de este problema. ¿Cuáles son los datos que yo tengo de este problema? Mira, primer dato, la velocidad a la que lo lancé, 10 metros sobre segundo. Esa es la velocidad a que lo lancé. Segundo dato que tengo, la gravedad, que siempre va a ser 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Tercer dato, que aquí es importante que nosotros sepamos. A mí me interesa saber cuál es la altura máxima a la que va a llegar el periódico y comparar esa altura máxima con la altura del edificio. Como yo voy a determinar la altura máxima a la que llegue el periódico, aunque sea por una milésima de segundo, cuando un cuerpo llega a su altura máxima, allá arriba, cuando llega a su altura máxima, aunque sea por un tiempo muy corto, la velocidad final en esa altura máxima se vuelve cero. ¿Por qué se vuelve cero? Porque llega un momento donde él debe de detenerse, aunque sea un momentito, para empezar a bajar de nuevo. Entonces, tengo otra variable que aunque el problema no me la dice, yo tengo que deducirla. Y es que cuando el cuerpo llega a esa altura máxima, la velocidad final es cero. Esa es otra variable. Y por último, la variable que me interesa buscar del problema, que es cuál es esa altura máxima a la que llega. 4 variables: la velocidad que lo lancé, la gravedad, la altura que me interesa buscar, y como yo sé que voy a calcular la altura cuando está en su máxima expresión, ya yo sé que la velocidad final ahí es cero. Ahí están las 4 variables. Tomando en cuenta que dentro de mis 4 variables no hay tiempo, la única ecuación que me funciona para trabajar es la número 4. Entonces, utilizando la ecuación número 4 y despejando de esta ecuación la altura, tendría lo siguiente. Mira, esta es la ecuación número 4. Y de ahí yo tengo que despejar esta variable que se llama altura. Entonces, lo primero que tengo que quitar es la velocidad inicial. Si tú te puedes fijar en este problema, cualquiera diría que la velocidad final está restando, pero no es así. ¿Por qué? Porque lo que está restando es esta expresión completa. Esto es restando, cuando la expresión tiene el signo de menos primero. Pero la velocidad inicial no está restando a esta expresión. Como a mí me interesa quitar la velocidad inicial en vez de estar restando, aquí la velocidad inicial está sumando, porque el signo que la acompaña ahí al lado es el signo de positivo. Entonces, por lo tanto, la velocidad inicial está sumando. La mando para el otro lado por la operación contraria. O sea, la mando restando. Por lo tanto, yo tengo, en este caso, bueno, sabiendo, ¿verdad?, que velocidad final es cero primero. O sea, de aquel lado, esa velocidad final es cero. Velocidad inicial es 10, la gravedad es 9.8 y me interesa despejar la altura. Entonces, esos 10 que están sumando aquí, ¿verdad?, porque están positivos, lo mando para el otro lado restando. Si yo lo mandara restando, quedaría así: 0 menos 10 al cuadrado, porque la velocidad inicial dice que está al cuadrado, ¿verdad? 0 menos 10 al cuadrado. Muy bien, ya despegué la velocidad inicial. 0 menos 10 al cuadrado. Lo otro que debo de despejar es el 2 y el 9.8, que hacen la misma operación. Ambos están multiplicando la altura, la mando para el otro lado, dividiendo. O sea, quedaría
0 menos 10 al cuadrado entre negativo 2. Fíjate que ahí sí el 2, como está negativo, lo mando con su signo negativo, menos 2 por 9.8. O sea, mando la expresión completa con su signo negativo. Te lo pongo todavía mucho más claro de este lado. Vamos a despejarlo sin los valores y para que después tú veas los valores. Yo tengo aquí que la ecuación es velocidad final al cuadrado igual a velocidad inicial al cuadrado menos 2 por gravedad por la altura. Ya yo sé que velocidad inicial está sumando la expresión, por lo tanto, si yo la mando para el otro lado, sería velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado, y eso sería igual a negativo 2 gravedad por altura. Negativo 2 gravedad por altura. Entonces, el 2 y la gravedad están haciendo la misma operación respecto a la altura. Están multiplicando la altura. Por lo tanto, la paso para el otro lado dividiendo. Sería velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado entre el negativo. Si yo estoy pasando una operación a división, el negativo tiene que pasar igual porque es el signo del 2 y la gravedad. Entre el negativo, 2 la gravedad. Eso sería igual a la altura. Entonces ahí está despejada. Si yo sustituyo esos valores, velocidad final es 0, velocidad inicial 10 al cuadrado, entre 2 por gravedad, menos 2 por 9.8. Entonces ahora lo que corresponde es hacer las operaciones correspondientes. Entonces, haciendo las operaciones correspondientes, ¿qué tengo? Tengo 10 al cuadrado da 100 y 0 menos 100, negativo 100, como tú lo puedes ver acá. Negativo 100. 2 por 9.8 da negativo 19.6. Entonces sería menos 100 entre menos 19.6. Sabiendo de que, obviamente, aquí yo tengo segundo cuadrado y aquí abajo también tengo segundo cuadrado. Se van los dos segundos al cuadrado y nada más me quedaría metro. Entonces, menos 100 entre 19.6, eso da 5.10 metros. O sea, la altura máxima a la que llega el periódico es 5.10 metros. Y como esa es la altura máxima, ¿qué yo puedo decir de este problema? Mira, dado que la máxima altura que alcanza el periódico es 5.10 metros y esta altura máxima es menor que los 6.60 metros que tiene el edificio, podemos decir que el periódico no llegará al cuarto piso. Veamos otro ejemplo de caída libre. Una persona lanza verticalmente una pelota con velocidad de 30 metros sobre segundo y me dicen, ¿qué tiempo puede tardar en alcanzar el punto más alto? ¿Qué tiempo puede tardar en alcanzar este punto más alto? A simple vista vemos que el problema nada más me da un solo dato, pero no, ahí están las 4 variables, aunque no lo creas. Vamos a ver. Primera variable que tengo del problema, velocidad inicial. Segunda variable, como estamos hablando de caída libre, tengo la gravedad, 9.8. Tercera variable, tengo la velocidad final porque me está pidiendo qué tiempo alcanza el punto más alto. En el punto más alto de ahí arriba, la velocidad final es 0. Por lo tanto, tengo el dato de la velocidad final, que es cuando llega a la máxima altura. Y por último, me piden el tiempo que le toma llegar a esa máxima altura. Entonces, 4 variables. De mis 4 variables, la única que no está, de las 4, de todas las que debería tener un problema, no está del taller. Por lo tanto, la ecuación que yo vaya a utilizar, debo de saber de que no debe de tener altura. Por lo tanto, la única ecuación de las 4 que no tiene altura es la primera. Esa es la primera. Las otras tienen a del taller. Entonces, de la primera, yo digo, bueno, mira, uso la número 1 y despejo el tiempo de aquí, que es el que me piden que consiga. ¿Cómo despejo el tiempo? Tomo mi ecuación y empiezo expresión por expresión. Primera expresión que despejo, esta. ¿Qué está haciendo la velocidad inicial ahí? Está sumando a esta expresión. Si la velocidad inicial está sumando, la mando para el otro lado, restando. Entonces quedaría velocidad final menos velocidad inicial es igual a menos gravedad por tiempo. Bien. ¿Qué está haciendo la gravedad? Multiplicando. La mando para el otro lado, dividiendo con su mismo signo, como quedó ahí. Y ya una vez despejado, esta variable sustituyo. Velocidad final, eso es 0.
Velocidad inicial, 30 metros sobre segundo. Entre gravedad, negativo 9.8 en este caso. Entonces, 0 menos 30 te va a dar negativo 30. Y aquí, negativo 9.8. Entonces, mira, este metro que está aquí arriba se va con este metro que está aquí abajo. Y como aquí yo tengo 2 segundos en la parte de la división, como aquí tengo 2 segundos, porque está segundo al cuadrado, se iría con el segundo que está allá arriba, para que me quede un solo segundo, que es la unidad del tiempo. Entonces sería menos 30 entre negativo 9.8, me quedaría 3.06 segundos. Y con esto completaríamos esta parte de la sección de movimiento rectilíneo uniformemente variado. Ya en la próxima entrega estaríamos viendo mucho más contenido de este capítulo de cinemática de movimiento, especialmente movimiento de tiro horizontal, y estaríamos viendo movimiento circular. Así que nos estaríamos viendo en otra nueva sección de estas clases de física.